asignamos tareas a las personas que van a ejecutar las diferentes funciones, todas las demás, técnicas, comerciales, contables, de seguridad, me faltó una, financieras, ahí está. Dividimos tareas, asignamos recursos, ¿sí? Coordinamos el trabajo, todas esas cosas hacemos cuando organizamos. Después está la función de dirigir. Dirigir tiene que ver con orientar hacia el cumplimiento de estos resultados. Yo ya tengo los objetivos fijados, yo ya tengo las personas, los recursos asignados, las tareas distribuidas. Ahora lo que tengo que intentar es darle seguimiento, dirección a esas personas para que puedan cumplir con esas tareas y cumplan con los objetivos. Entonces ahí está la función de dirigir, de motivar a las personas para tratar de que cumplan con sus tareas. Después Fayol habla de coordinar estas tareas, ¿sí? Que todas tengan la misma dirección, estén encaminadas hacia los mismos objetivos. Y por último, de controlar. ¿Qué significado, qué alcance tendrá esto de controlar? Que ver todo lo que se haya hecho esté bien. Ver que lo que se hizo esté bien, supervisar las tareas. ¿Y qué pasa si no está bien? ¿Cómo? Orientar, corregir, tratar de solucionar. Tratar de solucionar, corregir, o sea, la función de control no termina simplemente en ver si se hicieron o no se hicieron las cosas o si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos. La función de control tiene que ir un poquito más allá, tratando de intentar identificar primero por qué no se cumplieron esos objetivos, si es que no se cumplieron, y después intentar generar acciones correctivas, o sea que poder reencauzar la dirección para que podamos cumplir esos objetivos. Y también, o sea, si bien esto se da como un proceso en donde lo vemos como primero planear, después organizar, después dirigir, coordinar y controlar, en la realidad no es que sucede así tan lineal, sino que todas las etapas se van dando medio en el mismo momento o se van entrecruzando estas etapas. Uno las estudia así porque, bueno, es más fácil entenderlo desde la lógica, pero en la realidad suceden al mismo tiempo. Y hay diferentes instancias, diferentes niveles y diferentes alcances de cada una de estas etapas. Respecto a esto, entonces, Fayol lo que dijo, o otro concepto importante que mencionó respecto a este acto de administrar, a las funciones administrativas, él planteó que esta función de administrar es proporcional. Habló de la proporcionalidad de la función administrativa. ¿Proporcional a qué será? ¿Qué significa que algo sea proporcional? Que sea igual. ¿Cómo? Que sea igual. Digo que sea equilibrado. Que sea equilibrado, bien, que se haya como fraccionado de alguna manera, ¿sí? Fayol plantea que esta función es proporcional al nivel jerárquico. ¿Se acuerdan cuando hicimos la pirámide? Hablamos de jerarquía. Hablamos de que la jerarquía tenía que ver con diferentes niveles de autoridad. Entonces se iba armando como una escalerita, por eso le decíamos cadena escalar, ¿sí? Y entonces Fayol dice, esta función de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar es proporcional al grado jerárquico. ¿Qué nos está diciendo con eso? Que cada nivel, cada jerarquía tiene una función asignada. Que cada nivel, cada puesto dentro de esta jerarquía, tiene un alcance diferente de esta función. ¿Qué les parece que va a hacer? A medida que subimos en esta escalera de jerarquía, ¿la función administrativa ocupará un lugar más grande o más chico en el tiempo que le dedican las personas, los gerentes, los jefes, los supervisores a sus tareas diarias, a su trabajo diario? Va a ser más grande. Entonces Fayol dice eso. Fayol dice, el acto de administrar, planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, está presente en prácticamente todos los puestos de trabajo. No importa el nivel jerárquico, pero va a tener mayor presencia cuanto más alto estemos.
Cuanto más arriba estemos en la cadena jerárquica, más tiempo le vamos a dedicar a tareas que tienen que ver con planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar. Menos tiempos vamos a estar ya recibiendo llamadas del call center, por ejemplo, que es una tarea más técnica. O vendiendo algo, que es una tarea comercial. Entonces, y cuanto más abajo estamos, más tiempo le vamos a dedicar a la tarea operativa o a la tarea de vender o de registrar en el área contable, ¿sí? Y menos tiempo a las tareas de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Pero eso no significa que no planeemos el día de trabajo, por ejemplo, si somos el que atiende el call center. Que no tengamos objetivos o que no nos fijemos objetivos o que no controlemos que esos objetivos se cumplan. Lo vamos a hacer también, pero vamos a dedicarle menos tiempo a esas tareas y más tiempo a las tareas que son técnicas, contables, de seguridad, financieras o comerciales. ¿Sí? Eso es lo que dice Fayol respecto de este concepto de la proporcionalidad. Es proporcional a eso, al tiempo que le dedico, según dónde esté en la escala jerárquica. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Acá? Sí. Otra cosa importante que nos dejó Fayol, lo que dijo Fayol, tiene que ver con principios. Una serie de principios que describió como básicos para aplicar en las organizaciones. Yo les dije la semana pasada, el martes, les dije que en general todos los aportes, los enfoques que son más bien formales, suelen describir muchos principios. ¿Se acuerdan que con Taylor vimos los principios de la organización racional del trabajo? Bueno, Fayol también. Fayol enumeró los 14 principios fundamentales de la administración. Y dentro de estos principios vamos a ver muchos puntos en común con Taylor, una mirada bastante parecida a lo que piensa Taylor. Algunas diferencias, pero muchas similitudes. Por ejemplo, también habla de división del trabajo, igual que Taylor. O sea, piensa que la división del trabajo es importante para generar orden, para generar un trabajo más eficiente. Habla de la autoridad y la responsabilidad. Define el concepto de autoridad como el poder de mandar y hacerse obedecer. Bastante como rígido, estricto, tiene que ver esto que decíamos la otra vuelta con el contexto en el que surgen estos aportes, ¿no? El que tiene el nivel de autoridad superior, el que está por encima en esta cadena jerárquica, tiene el poder de mandar y tiene la capacidad de hacerse obedecer. ¿Qué le da esa capacidad de hacerse obedecer? El látigo. El poder. Poder. O sea, como usted. Bueno, no sé, decíselo a mi hija porque no funciona en casa, pero ¿qué sería? ¿Y yo qué tengo que me da el poder? No sabía que tenía el poder. Conocimiento. Tiene el poder de nuestras notas. Es buena esa, ¿eh? Bueno, puede ser, ¿eh? Me gusta. No, o sea, Ahí acaba de me retracto. Hay una puerta ahí. anotando dos. Ya sabemos que te prueba. Apellido, nombre. ¿Qué? ¿Mis 25 añitos? ¿Tiene 25, profe? Gracias por creerlo. No, Tengo un par más de 25. Ah, mentira, Bueno, vamos, salgamos de la edad, salgamos de ahí. ¿Qué será para Fayol entonces lo que da ese poder de mandar y hacerse obedecer? Jerarquía. La jerarquía, bien. Y la jerarquía está apoyada en el puesto que tengo dentro de la estructura organizacional. Después igual hay otros enfoques que hablan de esto que decían, el conocimiento, la antigüedad en el cargo, vamos a decirlo así, no la edad. Sí. La antigüedad, hay como otras corrientes que pueden dar poder, digamos. Pero para Fayol el poder estaba dado por el lugar que ocupaba dentro de esa estructura organizacional, que tenía que ver exclusivamente con la jerarquía. Más adelante vamos a ver de que hay otras cuestiones también que hacen al poder, ¿no? Pero para lo que era el contexto, el momento en el cual se empezaban como a estructurar todas estas cosas que no eran vistas, el poder residía por básicamente el puesto que tenía
y las personas que tenía debajo. Y la responsabilidad es la contracara de esto, o sea, es la responsabilidad que tiene la persona que está por debajo de ese nivel jerárquico de aceptar esas órdenes, de ejecutar ese trabajo a solicitud de su jefe. ¿Sí? Entonces estos dos conceptos, autoridad y responsabilidad, son como las dos caras del mismo concepto, uno visto desde el gerente y otro visto desde el trabajador. Pero siempre con esta concepción de, bueno, el que tiene un nivel jerárquico superior tiene autoridad, entonces tiene el derecho de dar órdenes. Y entonces el que recibe esas órdenes tiene la responsabilidad de cumplirlas. ¿Sí? Después él también habla de disciplina, que sucede cuando, como tiene el poder de dar órdenes y la otra persona tiene la responsabilidad de cumplir esas órdenes, cuando no se cumplen esas órdenes, Fayol habla de que se deben realizar sanciones disciplinarias. Entonces, marca como este concepto de la disciplina. Que ahí va el 2, ¿no? La sanción de los profesores, siguiendo con el ejemplo, sería ponerles 2 en el parcial. Esa sería la sanción, ¿no? En el colegio te dejan sin recreo. También. ¿Caso real? No, ¿no? No. Ah, te contaron. Bueno, sí, acá también podemos. Hay ciertas sanciones, si alguno lo descubren copiándose en el examen, les pueden hacer un acta y puede escalar. Hay diferentes niveles de sanciones en el estatuto de la facultad. Bueno, pero ¿qué te tenés que mandar para que te expulsen de una facultad? Ya a mí nunca me pasó, no sé. ¿Vos tuviste algún caso cercano No. que te haya pasado? No. En general se generan, digamos, estas actas que terminan, digamos, en la forma de sumario y eso queda en el registro una vez de que van a tramitar el título. Entonces, por ejemplo, si después quieren hacer una carrera de posgrado o alguna otra carrera en otra universidad, cuando llegan el título, en realidad figura de que tienen sanciones disciplinarias. Entonces, en algunos casos, sobre todo para lo que son las carreras de posgrado, pueden no llegar a admitirlo. Ya está mal visto. Claro, Claro. Una mancha, pero. claro. Ya, tengo entendido, tengo una. Hice magisterio Sí. y si te agarran copiándote, te directamente y no te dejan hacer otra carrera de posgrado. Claro. Bueno, Es un ejemplo. Por eso, como. yo llama la atención. no creo que se dé el caso, esperemos que no, nunca tuve ningún caso tan grave que poder tratar desde la docencia, pero sí hay diferentes niveles de sanciones. La verdad, para llegar a una expulsión sería medio... ¿Y de sanciones cuáles serían, por ejemplo, acá además de copiarse? No, una falta de respeto muy grave puede generar Por ejemplo, quizás un acto violento. O sea, un acto violento podría ser también, sí. También depende mucho de nosotros los docentes, por lo menos en esta facultad, tenemos mucha autonomía dentro del aula. Ustedes seguramente vieron en la introducción a la vida universitaria, vieron que hay como varios principios que rigen la vida universitaria. No estamos yendo de tema, pero ya que salió, vamos a hablar un poquito y después volvemos. Entonces tenemos varios principios y dentro de esos principios está el tema de la libertad de cátedra, está el tema de que tenemos bastante autonomía dentro del aula. Entonces muchas de estas cuestiones que suelen surgir quizás no llegan a un expediente porque se solucionan dentro del aula. Siempre tratamos, o por lo menos yo y los docentes que conozco, tratamos de generar soluciones que no sean la sanción directa, sino de generar un clima más amigable dentro del aula. Pero bueno, hay casos que pueden exceder y sí, puede pasar que un hecho de violencia muy grave, faltas de respeto muy grave terminen en sanciones disciplinarias. ¿No? Que no va a ser el caso de esta comisión, me parece, ¿no? Me imagino. Salvo que escale el bot ese de WhatsApp. Bueno, volvemos acá. Entonces, estamos. División del trabajo, autoridad, responsabilidad y disciplina. Fayol habla de unidad de mando. Entonces, Fayol dice que cada
empleado o empleada debe tener un único jefe, reportarle a un único jefe. ¿Sí? Esta es una de las diferencias que tiene con Taylor, porque Taylor habla de la supervisión funcional. Entonces Taylor, no es que Taylor define que debe existir más de un jefe, pero sí se puede dar el caso que, dada la supervisión funcional, un mismo empleado que cumple varias funciones tenga diferentes supervisores. Fayol no lo recomienda eso. Fayol recomienda que cada empleado tenga un único jefe o jefa, porque plantea el caso de que si se da la duplicidad de mando, habría como problemas para entender quién tiene más autoridad y a quién responder primero. Y sobre todo si se llegasen a dar órdenes contradictorias, a quién le hacemos caso. Entonces él recomienda la unidad de mando, un único jefe para cada empleado o empleada. Después también habla de orden. Cuando habla de orden, él lo define como que debe existir un lugar para cada cosa y que cada cosa debe estar en su lugar. Se parece bastante este principio de Fayol a cuando Taylor habla de las condiciones ambientales del trabajo, que habla de que las máquinas deben ser adecuadas, que el espacio de trabajo debe ser el adecuado, que cada cosa también debe estar en su lugar. Entonces esos principios son bastante parecidos. Habla de unidad de dirección y esto tiene que ver con los objetivos, que todos los puestos de trabajo dentro de la empresa tienen que tender hacia los mismos objetivos globales, estar alineados con el planeamiento. Habla de la subordinación del interés particular al interés general. ¿Sí? Él habla de que debe existir, como existen rangos jerárquicos, y hay gente que tiene más autoridad que otras, también existen un nivel de superioridad de objetivos o de intereses. Entonces él siempre pone por encima de los objetivos de las personas los objetivos de la empresa. Entonces dice que debe existir como una subordinación, que los objetivos de las personas deben estar subordinados a los objetivos de la empresa, que los intereses, las motivaciones de las personas deben estar atados a los intereses de la empresa. Y que si esto no se da así, siempre el más importante va a ser el de la empresa. Entonces, de nuevo, ahí vemos dentro de sus principios este contexto que decíamos bastante rígido, bastante autoritario de la época. Menciona la remuneración del personal también como un factor importante a tener en cuenta. Habla de que estas remuneraciones deben ser justas y acordes al trabajo que se realiza. También ahí vemos un poquito coincidencias con Taylor, que Taylor habla del hombre económico y habla de la importancia del factor del sueldo de la remuneración. Bueno, Fayol lo encara desde la equidad que tiene que existir a la hora de pagar sueldos, ¿no? Habla de la centralización, teniendo en cuenta el lugar en donde se toman las decisiones dentro de esta jerarquía, los niveles jerárquicos más altos, ahí donde estamos bien en la cúpula, digamos, de la pirámide, para ser los que tengan la responsabilidad de tomar las decisiones que afecten a toda la organización. Las decisiones están centralizadas en la cúpula. Habla de espíritu de equipo. Creo que ese es uno de los últimos principios que menciona. Como Taylor hablaba de crear un ambiente de cooperación. Él habla de que se tiene que dar el trabajo en equipo dentro de las organizaciones. Habla de la cadena escalar, atado al concepto de autoridad. Esto que decíamos, se va formando una escalerita, dado los diferentes niveles de autoridad y el grado de poder que tiene cada uno de esos niveles de autoridad. Cuanto más alto estoy en la escalera, más poder tengo, cuanto más abajo, menos poder tengo. Entonces, habla de jerarquía como el desdoblamiento de la función o de la autoridad en los diferentes niveles. De equidad, ¿no? Esto de que decíamos del pago justo, de las tareas asignadas de una manera justa. ¿Cuál me queda? Estabilidad de personal. También muy atado a la especialización del trabajador, ¿no? Esto de que no está de acuerdo con la rotación, sino que más bien con puestos más estables, en donde un trabajador se pueda desarrollar. Y de iniciativa, ¿no? De iniciativa, que queda raro igual para mí dentro de estos principios, porque después de la división del trabajo, el poder demandar, las sanciones, el orden y qué sé yo,
La subordinación del interés, hablar de iniciativa, queda lindo en los 14 principios, pero no sé cuánto se lleva a la práctica. Pero lo recomienda dentro de los 14 principios que considera básicos dentro de la administración. Bueno, repasamos un poquito hasta acá los principales aportes de Fayol. No son muchos, ¿vieron? ¿Cuáles serían si los tendríamos que enumerar? ¿Qué es lo que le aportó como aportes dentro de esta... puede ser más sofisticado como más global, digamos. Bien. Y dentro de los aportes concretos, ¿cuáles fueron? La jerarquización. Bien, hablar de la jerarquía. Esta cuestión de clasificar las tareas, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo lo definió? La división del trabajo, pero esa división del trabajo se veía reflejada en las funciones. ¿Sí? Las funciones de la empresa que vimos hace un ratito. ¿Qué otra cosa? La estructura de la empresa. Se enfocó en la seguridad, la administración contable. Sí, se enfocó en la estructura de la empresa y en las funciones de cada empresa. Bien. ¿Qué más dijo? Importante. La función es administrativa de planear, organizar, dirigir, controlar. Bien, las funciones del acto administrar, las funciones administrativas, que son como el corazón de nuestra materia, más o menos, esas funciones. Eso es re importante. Muy importante. O sea, Supremamente importante. Porque esa es la base de todo lo que después vamos a ver. Es el primero que definió las funciones así como con ese orden, pero después a partir de ahí vamos a desarrollar un montón cada una de esas funciones. Superlativo, qué linda palabra. No se usa nunca. Controlar las emociones de los empleados. No hablo de emociones, Fayol. No, ya sé, pero yo lo veo así. No, está bien. Si lo vemos hoy, quizás podríamos pensar en que podría ser una especie de crítica, ¿no? Si vemos los enfoques clásicos, ¿no? Se trata mucho como una máquina, no como un ser humano, porque el ser humano también tiene necesidades y no se le ve mucho eso, se ve más en el trabajo que hace. Está muy enfocado en todo lo que tiene que ver con las tareas, la estructura, cómo se organiza el trabajo. En eso del interés que decías, que todo sobre el interés de la empresa y no tanto del personal. Exacto, esas son críticas que le podemos hacer al enfoque bien. y cuando se enfocaban en eso, ¿qué tipo de escuela era? Formal. Bien. Bueno, ya que empezamos a hablar de las críticas, ¿qué otras críticas le podemos hacer tanto a Taylor como a Fayol, así, a todas las escuelas clásicas en general? Esto ya dijimos, el tema de las emociones, que veían más... ¿Cómo? El autoritarismo. El autoritarismo, la falta de flexibilidad, principios muy rígidos, disciplina, principios muy rígidos, muy estrictos. ¿Qué otras cosas le podríamos criticar? No. Criticar bien, ¿no? Como amigos. Los movimientos repetitivos que tenían que hacer para eliminar los tiempos muertos, que eso a la larga siempre producía problemas en los movimientos y articulaciones. Bueno, buenísimo. Re específico, bien. Bueno, en realidad un poco el análisis de los tiempos y movimientos buscó eliminar o minimizar ese factor, pero sí, es verdad. Más que está bien lo que decís, o sea, más que el tema físico, hay otra cosa que genera esto del movimiento repetitivo y de siempre hacer lo mismo, además de lo físico. Desalienta. Desalienta, sí, o sea, él hablaba de la motivación dineraria, pero bueno, como que hacer siempre lo mismo, como que te termina un poco quemando de acá. Y eso no lo tuvo mucho en cuenta. Todo lo que tiene que ver más, como vos decías, de lo emocional o de lo psíquico, del estrés o de la fatiga emocional. Bien. ¿Alguna otra cosa que podamos decirle a nuestros amigos Taylor y Fayol? La coerción del sueldo. ¿La coerción del sueldo? Sí.
O sea, Estamos obligados a trabajar por un salario. bien, o sea, tenerlo como único factor. Claro. Me parece que por ahí viene la crítica, porque no está mal, o creo, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero digo, no está mal el tratar de entender cómo motivar a las personas desde el sueldo, o sea, algo que sea representativo del trabajo, como hablaba Fayol de la equidad, o que motive al trabajador, como hablaba Taylor. El tema, la crítica, está en considerarlo como lo único. Yo pensé que también le daba otras cosas aparte del sueldo. Por ejemplo, como vacaciones, que también elegís el trabajo porque tiene vacaciones específicas que necesitas en preciso momento. Y estamos medio como en el nacimiento de esta revolución de trabajo, entonces no sé qué tanta. Estaba para esa época el rumor de que a los operarios que estaban en la fábrica les ponían pañales como para que no dejen de trabajar y no tengan que ir al baño. Eran como máquinas. Como máquinas, esa es una crítica que se le hace. Esa es la crítica que vimos cuando vimos el fragmento de Chaplin, que esa película surge medio como una crítica social, lo lleva como al extremo, pero surge un poco como crítica al modelo. ¿Se acuerdan que él iba al baño, se quedaba 2 segundos y ya le aparecía acá, bueno, volví a tu puesto de trabajo, listo, descansaste un montón? Y había parado. Profe, el profesor de historia nos habló que Taylor se puso literalmente en los pantalones del trabajador. Algo así, no sé. Bien, mira ese profesor de historia, me gusta que... Te elogió bastante. Ah, bueno, bien, me conocerá. Es que dentro del contexto, las cosas que planteaba y que hacían traían beneficios. O sea, la gente no sabía cómo trabajar cuando venía del campo a las fábricas, o las formas en las que tenía que trabajar eran muy precarias, entonces ayudó a organizar la forma que era el trabajo en las fábricas, que era principalmente lo que veía él. Entonces ayudó a reducir un montón de accidentes, ayudó a traer una mejor estabilidad para los trabajadores en aquel momento, cosa que ahora con la progresión que fuimos haciendo a lo largo de los años vemos de que, che, pará, pero no considero esto, no considero ningún factor emocional, Bueno, hay un montón de cosas que con el tiempo van surgiendo en otros contextos que también son abarcadas por el resto de las escuelas, ¿sí? O sea que era una medida temporal y que a la larga no iba a servir mucho porque el tiempo iba cambiando. Y siempre el tiempo cambia, las personas van evolucionando, las necesidades cambian. Las personas empiezan igual. En aquel momento, claro, no se consideraban las necesidades de las personas, sino se priorizaban las necesidades laborales, ¿sí? Así todo coincido, ¿no? Con esto que dice, se puso los pantalones de los trabajadores porque esto generó un ambiente de trabajo agradable, limpio, agradable no desde hola, ¿cómo estás? Te saludo, nos llevamos todo bien, sino desde el espacio físico, armonioso, redujo los tiempos de trabajo, redujo la necesidad de movimientos inútiles o de tener desorganizado el trabajo, de tener que ir y venir, aumentó los sueldos, hizo un montón de cosas. Yo creo que igual no lo habrá hecho tanto con ese objetivo, sino que lo hizo más con un interés personal, más como de aumentar la productividad, y eso dio como resultado todo el resto. Es como que se dieron cuenta que capaz de trabajar de una forma más ordenada traía mejor productividad, que ese siento que es más el objetivo que tener toda la fábrica ordenada. Puede ser, no lo sabemos con seguridad porque ninguno tuvo la posibilidad de charlar con Taylor, tener mano a mano con Taylor. Puede ser, en función de los aportes que hizo, podemos entender que esa mirada fue un poco así. Sin embargo, no podemos dejar de evaluar los impactos. Lo que nos importa es lo que produjo su teoría en el mundo de las organizaciones. Más allá de que el reconocimiento que daba a él o que proponía él era la cuestión económica, en aquel momento el tema económico era muy importante porque les permitía acceder a un mejor nivel de vida a personas que no estaban, digamos, trabajando por un salario o un sueldo de la forma en la que lo tenían al empezar a trabajar en las fábricas. Entonces también les permitió acceder a un montón de bienes que en la mayoría de los casos eran bienes que ellos mismos fabricaban, pero podían acceder a un tipo de consumo, un estándar de vida que no estaba antes pensado como para ellos. El caso del Fordismo con los autos, ¿no? Y el auto, o sea, todo el mundo puede tener un auto siempre que sea negro, y bueno, las personas en aquel momento empezaban a poder acceder a bienes que
eran impensados para la clase social, digamos, en la que estaban. Sí, pero también era un engaño porque te matabas trabajando y casi nunca tenías el tiempo de gastar el dinero que usabas. Porque Eso. estabas en la fábrica. Eso sí. Es interesante ese punto de vista. Y traerlo a hoy eso. ¿Eh? Traerlo a hoy en día también. Y bueno, lo que hablaba el profesor de historia también era que había dejado en cierta parte el tema del oficio del trabajador y que las fábricas no dependían de la persona que sabía del oficio, sino que cualquier persona podría cumplir cualquier rol. Es lo que hablábamos la clase pasada cuando hablábamos de que él decía de entrenar científicamente y capacitar científicamente, y lo que logró a través de esta división del trabajo. Lo que logró a través de la división del trabajo es esto justamente, no depender del conocimiento de una persona en específico, sino tener un método de trabajo sencillo en donde podamos generar esto, no la dependencia y también el intercambio rápido, ¿no? de cada una de los puestos de trabajo. Es fácil entrenar a un trabajador, entonces es fácilmente reemplazable también. Sí, eso es verdad. Bien, bueno, excelentes estas críticas. Nos faltaron algunas cositas, pero muy bien, muy enfocadas todos. Sobre todo, quizás lo que tiene que ver con que entender que ustedes lo mencionaron hoy un poco, habla un poco de la teoría de la máquina, se le dice a estas escuelas, a estos enfoques, por un lado por la posición en la que ponen al trabajador, por el otro lado también porque analizan solo variables internas de la organización, no analizan nada que tenga que ver con el entorno, con el contexto, por eso es una teoría de enfoque cerrado. Eso podría ser una crítica. También, dada la época, estuvieron muy bien, pero bueno, visto desde hoy, podemos decir que también podemos hacer una crítica desde ese lugar. Y bueno, esto también que se le critica de que él habla de un enfoque científico, pero que hubo poca experimentación, poca y nada experimentación científica. En realidad, él se basó mucho en lo que es la observación. Vieron que hablábamos de que se medía con el cronómetro, los tiempos, los movimientos, bueno. Y el ultrarracionalismo, esto de la división excesiva de trabajo, también una crítica por todo lo que ustedes estuvieron mencionando. Bien. Hacemos repasito rápido de Taylor y Fayol y nos vamos un pequeño break, ¿les parece? Así después terminamos con neoclásicos, que también es cortita, no es muy largo. Creo que estamos bien con el tiempo, ¿no? 9 y 10. 9 y 10, sí, ya me vengo. Bueno, ¿quieren hacer un pequeño juego de Taylor y Fayol o prefieren irse al break y después hacemos uno al cerrar el... Vamos al break? Me parece bien. Y denuncien ese bot, por favor, sáquenlo de grupo. Que nadie invierta dólares en nada, ¿eh? No. Por favor. Veamos la tarjeta. No, acá no vi.